Hola niños y niñas nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo están en sus casas? Espero que estén muy bien. Esta semana en lenguaje vamos a seguir trabajando con nuestro libro, Leo Primero, tomo 1. ¿Ya? Recuerda que esta actividad debemos hacer en conjunto con nuestra familia, donde debemos ser apoyados por ellos, debemos escuchar la respuesta de los niños y también compartir y volver a leerle la instrucción. Recuerda que esta actividad te voy a invitar a que explores, a que imagines, que escribas, escuches, dibujes, observes y mires. Recuerda tener tu material a mano, un lápiz mina, un lápiz rojo en ocasiones si se necesita, y una goma de borrar y principalmente tu libro Leo Primero. Vamos a realizar un trabajo en la página número 16 de nuestro libro. Como ven, acá hay un cuento, ¿verdad? Que dice el ratón de campo. ¿Ustedes conocen los ratones, niños? ¿Ustedes conocen los ratones de campo y de ciudad? ¿De qué creen que puede tratar este cuento? ¿Cómo serán los ratones? Les voy a pedir que miren la portada de este cuento y que se identifiquen con cuál de los dos ratones pueden ser ustedes. Por ejemplo, este tiene lentes. ¿Cuál será de campo y cuál será de ciudad? El autor y la ilustradora. Bueno, niños, les voy a invitar a que escuchemos el cuento. Tomen mucha atención. Ratón de campo y ratón de ciudad. Había una vez un campo. En ese campo había un pueblo. En el pueblo vivía Alonso, un ratón de campo. Mucho vivir ahí. Cultivaba calabazas y llevaba una vida tranquila. Lo que más le gustaba hacer era salir antes del alba, mirar el amanecer y contemplar el despertar del día. Era un ratón muy feliz. Alonso disfrutaba así cada día. Un día llegó una carta. El sobre decía para el señor Alonso. Él se alegró mucho al recibirla. Se sentó sobre la calabaza más grande y empezó a leerla. Querido Alonso, vivir en la ciudad es muy emocionante. Tienes que venir a visitarme y ver cómo es la verdadera vida. Muchos saludos, tu primo de la ciudad, Alfonso. ¡Qué bonito que se haya acordado de mí! Hace casi 10 años que Alfonso y yo no nos vemos. Tengo que ir a visitarlo, pensó Alonso, y empezó a empacar sus cosas. Nunca he viajado en barco y esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Mar, barco, cubierta. ¡Ay, qué emocionante será! Los pensamientos no dejaban de correr por la cabeza de Alonso. Cuando Alonso bajó del barco, Alfonso ya lo estaba esperando. Hola, me alegro mucho que hayas llegado. ¿Qué tal el viaje? Preguntó deprisa Alfonso. Alonso iba a responder, pero justo en ese momento sonó el celular de Alfonso. Perdóname, pero tengo que contestar. Es una llamada muy importante. Alfonso habló y habló por celular. Alonso estaba parado a su lado y se sentía un poco confundido. Los grandes edificios y el denso tráfico le hacían sentirse inseguro. Las bocinas de autos y camiones sonaban constantemente. Todos los habitantes de la ciudad gritaban y estaban apurados por llegar a algún lado. Alonso le pidió a Alfonso que pasearan un poco por la ciudad. Quería conocer alguno de los lugares más lindos y también tenía ganas de conversar con su primo. Alfonso le dijo, perdóname, pero tengo trabajo urgente e importante que terminar. Después pasearemos. Vamos ahora a mi oficina.
Llegaron al banco de la ciudad. Alfonso era un próspero banquero. Cuando entraron a la oficina de Alfonso, Alonso vio en el rincón una vieja silla que le recordó su hogar. Con un poco de tristeza, se sentó en ella. Alfonso seguía hablando por el celular. En un momento estaba hablando con alguien en Londres y al momento siguiente con alguien en París, Nueva York o Seúl. Cada vez que Alonso lo volteaba a ver, le decía 5 minutos más. Pero los minutos se convirtieron en horas. Alonso estaba cansado del viaje y cada vez se le hacía más pesada la espera. Añoraba su tranquilidad. Se hizo de noche y Alfonso seguía repitiendo, solo 5 minutos más. Finalmente llegaron al departamento de Alfonso. Alonso pensó entonces que por fin podría conversar con su primo, pero este le dijo, solo tengo que hacer una cosita en la computadora. Alonso se acostó en la cama. No pudo dormir en un largo rato. Este primo mío está muy ocupado. No tiene nada de tiempo. Aquí hay mucho ruido, incluso por la noche. ¿Cuándo y cómo se hace para dormir aquí? ¿Qué clase de vida es esta? Pensó y decidió que al día siguiente regresaría a su pueblo. A la mañana siguiente, Alonso se despidió de Alfonso y lo invitó a pasar unos días con él en el campo. Tienes que descansar un poco y ver lo bien que la pasamos allá. Como Alfonso había terminado un gran trabajo, pensó, podría tomarme un par de días libres. Vamos, le dijo Alonso, pero viajaremos en avión. Es más rápido y el tiempo es dinero, como dice el viejo refrán. Alonso nunca había viajado en avión. Aceptó la propuesta de Alfonso, a pesar de que tenía un poco de miedo. El viaje en avión ha sido muy emocionante, ¿no es así? Preguntó Alonso al bajar. Cuando viajas por primera vez, sí, pero luego te acostumbras, respondió Alfonso, quien ya era un viajero aéreo experimentado. Llamemos un taxi. Quiero encender mi computadora cuanto antes para trabajar. Mientras iban en el taxi, Alfonso intentaba sin éxito comunicarse con su oficina. Ah, claro. Aquí no hay edificios, ni antenas, ni señal móvil. ¡Qué vacío, silencioso y aburrido! Ya quiero llegar al pueblo. Quizás allá todo sea mejor, dijo Alfonso. Cuando llegaron al pueblo de Alonso, Alfonso quiso mandar un email, pero no había internet. Como tampoco había señal móvil, Alfonso permanecía incomunicado. El ratón de ciudad se estaba poniendo cada vez más nervioso. Alonso llevó a su primo a dar un paseo por la pradera, pero él no apreciaba la belleza de la naturaleza. Giraba y levantaba su celular hacia todos los lados en vano. No había ni rastro de señal, no podía llamar a nadie, ni conectarse a internet, ni enviar emails. Por la noche, Alfonso se aburrió aún más. No había televisión, no había internet y reinaba el silencio y la tranquilidad. ¿Cómo hace mi primo para vivir aquí? Se preguntó Alfonso hasta bien entrada la noche. Por la mañana, Alfonso decidió regresar a la ciudad. Mientras se despedían, tanto Alfonso como Alonso pensaron que no la habían pasado tan mal y prometieron volver a visitarse. Después de eso, Alonso se quedó feliz en su pequeño y tranquilo pueblo, mientras que Alfonso se fue feliz a su grande y bulliciosa ciudad. Fin. Y bueno, amiguitos, ¿les gustó el cuento? Muy bonito, ¿verdad? Al final. Bueno, niños, ¿les gustó el cuento que acabamos de leer? A mí sí me encantó. Recuerda la pregunta que te hice anteriormente respecto al título del cuento que dice el ratón de campo y ratón de ciudad. ¿Con cuál de los dos tú te identificas ahora? Estos dos ratones tenían nombres parecidos, ¿verdad?
Uno se llamaba Alonso, que era el ratón de campo, y el otro se llamaba Alfonso, que era un ratón de ciudad. Los dos se visitaron, ¿verdad? Pero ¿les gustó a cada uno la visita? No, ¿verdad? Porque uno prefería el ruido y el otro la tranquilidad. Uno prefería la tecnología y otro prefería estar rodeado de naturaleza, del campo, ¿verdad? Entonces, ahora te voy a invitar a que vayas a tu página número 16, en la clase número 15, perdón, en la clase número 5, y vas a escribir, ¿dónde viven los ratones? ¿En el campo o la ciudad? Es decir, los ratones viven en las dos partes. El título, ya lo sabemos cuál es, y el autor está acá, Kazimierz Wesselowicz. Y la ilustradora es Andrea Petrilik. La ilustradora son las personas que escriben, dibujan, hacen los dibujos de las imágenes, o sea, del cuento. Este es un cuento, ¿ya? Así que vas a colocar pausa el video para escribir ahí el nombre. Puedes transcribirlo y lo copias acá. Muy bien, niños. En la actividad número 2, también vamos a leer un texto donde vamos a ir a visitar a unas personas. También van a ir a visitar a unas personas. ¿A ustedes les gusta ir a visitar a sus familiares, amigos, a gente? Bueno, a mí me gusta ir a visitar las personas que viven en otro lugar. ¿Pero dónde fuiste tú a visitarlas, por ejemplo, a tus abuelos, a tus primos, a tus tíos? ¿Dónde vas a visitar? ¿Has viajado en avión? ¿Conoces los bosques? Entonces, de acuerdo a esto, niños, ¿dónde viven los osos? A ver, niños, comenten con sus apoderados, con sus primos, con sus tíos. ¿Dónde viven los osos? ¿Cómo serán sus casas? Bueno, ahora en forma conjunta vamos a leer Ricitos de Oro y los tres osos. Entonces, ahí abajito, de acuerdo a lo que vamos a leer antes, vamos a leer de acuerdo al Ricito de Oro, vamos a ver sale un espacio, está escrito en, vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Si es un cuento, si es un artículo, si es un afiche, si es un poema, etc. Vamos a leer. Sigue la lectura con tu dedo mientras las escuchas. Dice, Ricitos de Oro y los tres osos. Había una vez tres osos que vivían en su casita, en medio de un bosque. Era el papá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían tres sillas para sentarse, la silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Cada uno tenía una cama para dormir. El papá oso tenía una cama grande, la mamá osa tenía una cama mediana y el osito tenía una cama pequeña. Un día prepararon una rica sopa. Como estaba muy caliente, la pusieron en los platos y se fueron a pasear por el bosque mientras la sopa se enfriaba. Mientras los osos estaban paseando, llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Ella vio la casita en medio del bosque y le gustó mucho. Cuando vio que no había nadie, empujó la puerta y entró. Cuando vio los platos de sopa encima de la mesa, se puso muy contenta, pues tenía mucha hambre. Primero probó la sopa del plato grande, que era del papá oso, pero la encontró muy caliente. Luego probó la sopa del plato mediano, la de mamá osa, pero estaba demasiado fría. Al final probó
la del plato pequeño, la del osito, que no estaba fría ni caliente, sino justo para su gusto. La encontró tan rica que se la comió toda. Entonces, Ricitos de Oro buscó una silla para sentarse. Primero se sentó en la silla del papá oso, pero era muy dura. Luego se sentó en la silla de mamá osa, pero era demasiado blanda. Al fin se sentó en la silla del osito, que no encontró ni dura ni blanda, sino justo para que su gusto. Pero se sentó con tanta fuerza que la silla se rompió y Ricitos de Oro cayó al suelo. Ricitos de Oro entró al dormitorio de los tres osos y como tenía mucho sueño, decidió acostarse. Primero se acostó en la cama del papá oso, pero la almohada era demasiado alta. Luego se acostó en la cama mediana, pero la almohada era demasiado baja. Finalmente, se acostó en la cama pequeña, que encontró a su gusto y enseguida se durmió. Mientras tanto, regresaron a la casa los tres osos. Venían con mucho apetito. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo el papá oso con voz ronca. «¿Alguien ha probado mi sopa?», dijo mamá osa con voz suave. Alguien ha probado mi sopa y se la comió toda, dijo el osito con voz chiquitita y comenzó a llorar. Entonces, los tres osos fueron al dormitorio. Al entrar el papá oso vio la almohada en medio de la cama y dijo con voz ronca: «Alguien se ha acostado en mi cama». «Alguien se ha acostado en mi cama», dijo también la mamá oso con voz suave. alguien se ha acostado en mi cama y todavía está durmiendo aquí, gritó el osito con su voz chiquitita. Ricitos de Oro se despertó y cuando vio a los tres osos, saltó y salió por la ventana. Corrió y corrió por el bosque lo más rápido que pudo, y los tres osos no la volvieron a ver nunca más. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y mañana les cuento otro. Muy bien, niños y niñas. ¿Les gustó el cuento? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir a nuestra página número 19. Bueno, la actividad número 3, niños, dice: llegó al lugar una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. ¿De dónde crees tú que viene esa palabra ricitos? A ver, puedes ir al texto y buscarla. Pero dice una niñita que se llamaba Ricitos de Oro. Mira, acá abajo está la niña. ¿Por qué será Ricitos de Oro? ¿Qué tendrá de ricitos, pero de oro? Escribe tu respuesta acá. Pide a tus padres o tu madre que te escriban la respuesta y tú la vas a transcribir, ¿ya? En una hoja y vas a copiar acá la respuesta tuya. Si aún te dificulta escribir, puedes dibujar a Ricitos de Oro. ¿Y por qué crees que se llamaba Ricitos de Oro? Después abajo dice: mientras tanto, regresaron a la casa los tres osos. Regresaron. ¿Qué palabra significa lo mismo? Es decir, el sinónimo de regresaron. Vamos a marcarla o pintarla. ¿Qué significa la palabra regresaron? ¿Caminaron? ¿Saltaron? ¿O volvieron? Regresaron. La actividad número 4 dice: ¿qué comprendimos de acuerdo al texto? ¿Quién entra a la casa de los osos? ¿La mamá osa, osito o ricitos de oro? A ver, marca la respuesta. ¿Y ustedes qué sentirían si alguien entrara a sus casas?
así de imprevisto y que no lo conocieran, ¿qué harían? ¿A quién acudirían, niños? Muy bien. En nuestra página 20 dice, el cuento está escrito en párrafos y tiene. Vamos al cuento. Pero antes, miren, ¿en qué está escrito el cuento? Porque antes de comenzar, en la página 16, si se devuelven, dice el cuento de Ricitos de Oro, ¿verdad? Entonces acá vamos a escribir el cuento, está escrito en párrafos. Miren, en trocitos. 1, 2, un párrafo. 1, 2, 3, 3. Acá 2 párrafos. 1, 2, 3, 3 párrafos, porque hay 1, 2, 3. Entonces en la página 16 van a escribir, el cuento está escrito en párrafos. Y vamos a devolvernos a nuestra página 20. El cuento está escrito en párrafos, ¿verdad? Pero la estructura del cuento, niños, tiene el inicio, desarrollo y desenlace. Así que aquí van a escribir inicio, desarrollo y desenlace. ¿Ya? Todos los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, porque si llevamos el cuento, recuerda que en el inicio de este cuento de Ricitos de Oro, en el inicio, habían 3 osos que vivían en una casa en el bosque, ¿verdad? En el desarrollo, llega una niñita que se llama Ricitos de Oro, entra a la casa y prueba la sopa, ¿verdad? Las sillas y las camas de los ositos, de los osos, ella empieza a buscar hasta encontrar a cuál de ellas le pertenecía o cuál de ellas podía sentarse o acomodar o comer, ¿verdad? Y empieza a probar a cada una de ellas. Y finalmente los osos descubren a Ricitos de Oro en la casa. ¿Y ella qué le pasa? Ella, en vez de afrontar la situación, ella escapa. ¿Se dieron cuenta? Entonces, cada cuento tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Lo van a escribir acá. Pueden pasar el video y escribir la respuesta. Si les dificulta escribir inicio, desarrollo y desenlace, le piden a sus papás o a un adulto que escriba su respuesta y ustedes en una hoja y ustedes la van a transcribir. Bueno, niños, en la actividad número 5, si ustedes tuvieran que nombrar personas, animales o cosas, ¿qué podrían escribir en estos recuadros, pero todavía no lo escriban? Por ejemplo, ¿qué personas conocen ustedes? ¿Qué animales conocen ustedes? ¿Y qué cosas conocen ustedes? Recuerden que cosas no es lo mismo que animal o personas, son muy distintas, ¿ya, niños? ¿Pero qué nombrarían? A ver, comenten con su apoderado. Pero ahora, de acuerdo a los cuentos que leímos y que vimos también, el del ratón, ¿verdad? El ratón de campo y el ratón de ciudad y Ricitos de Oro con los 3 ositos. ¿Qué personas habían en los cuentos? ¿Qué animales habían en los cuentos? ¿Y qué cosas habían en los 2 cuentos? Yo creo que en persona había una, pero tú puedes agregarte como persona, como ser el protagonista del cuento porque tú también lo escuchaste y estuviste en él de forma relatada, ¿ya? Puedes colocarte también acá. Y bueno, niños, para terminar esta clase, ¿quién llegó a la casa de los 3 osos? Y vas a escribir acá la respuesta. No fueron ellos, obviamente, porque te estoy preguntando, ¿quién llegó a la casa de los 3 osos? Y vas a escribir acá la respuesta. Recuerda, si aún te dificulta escribir, puedes pedirle a un adulto que escriba tu respuesta en una hoja y tú vas a transcribir. Si no tienes esa opción, puedes dibujar la persona que llegó a la casa de los 3 ositos. Nos vemos, niños, en la próxima actividad. Un abrazo.